Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Willy Delgado y hoy estamos en algo nuevo y en algo diferente, muy distinto. Eh, en este canal que vamos a abrir, que voy a abrir y vamos a hablar un poco de la Biblia. Exacto, vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar un poco de un tema, después explicaré por qué se me ocurrió y por qué esta idea y por qué esta parte y por qué voy a hacerlo. A algunos les parecerá extraño, pero pues igual lo explicaré si algo más adelante en un envío para que hayan preguntas y pues podamos interactuar de una manera mejor. Bueno, vamos a vamos al grano. Entonces, hoy voy a compartir algo bien interesante. Claro está que haré una acotación en cuanto a esto. No voy a favor de una congregación o voy a hacer que las demás personas sigan algo o a alguien. No, solamente estaré hablando de los términos y de la palabra enfocados en lo que habla Cristo y no en la parte cristocéntrica. ¿Sí? No en la parte de seguir a alguien o algo o una institución, sino a Cristo y esta palabra y analizarla desde un enfoque, diríamos que un poco más claro. Entonces, vamos al grano, como lo dije. Voy a empezar con un un fragmento. eh, lo voy a decir aquí. Es extraño como eh, las personas explican en 2 horas o en una hora todo un capítulo de la Biblia o muchos versículos de la Biblia. Leeré aquí 3 versículos de los cuales me enfocaré en uno y en sus términos y buscaremos también los conceptos y hablaremos un poco de esa parte a partir de definiciones y a enfocarnos en cuanto a su conceptualidad y por qué habla eso. ¿Listo? Entonces a, vamos a ver qué dice este capítulo de este libro y estos versículos. Pues son 3, pero voy a hablar de un hito, ¿no? Y de hecho voy a demorarme tiempo explicando esto y es un solo versículo para desglosar. De hecho, si nos ponemos a desglosar mucho más, me iría en ese versículo todo el día y no terminaríamos en un mes. Entonces, vamos a hacerlo de una manera mucho más eh, específica y mucho más corta. ¿Listo? Entonces, vamos a leer. Dice Juan, capítulo 3. Dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha tenido de parte de Dios, que ha, veni- que ha venido de parte de Dios, porque nadie podía hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Hasta esos 3 versículos. No voy a explicar lo que antecede el versículo 3, que es el que voy a enfocarme. Después lo tomaremos si es de petición para las personas, pero vamos a enfocarnos en el número 3, en el versículo 3. ¿Listo? No vamos a ir al contexto, sino vamos a ir a los términos, a la palabra que dicen ahí, para poder entender este versículo. Por eso le dije, si nos vamos a mucho más a desglosar, pues me llevaría toda una semana y me quedaría, de hecho, me faltaría mucho más tiempo, un mes, y podría hablar todo un año de este texto y de esos 3. Entonces, vamos entonces con el versículo 3. De nuevo lo repetiré. Dice, de veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Nacer. ¿Qué es nacer? El diccionario dice llegar al mundo un nuevo animal vivíparo después de haber terminado su periodo de gestación. Romper el cascarón y salir al exterior el animal ovíparo después de haber terminado su desarrollo entre el huevo. Brotar una nueva planta o vegetal desde una semilla. Tomar su origen una cosa de otra. Iniciarse, brotar una cosa. Es nacer es salir de nuevo, crear de nuevo, ser algo nuevo. ¿Sí? Ser algo. Es
salir, eh, originarse, es el origen. Y aquí dice nacer de nuevo, ¿sí? O sea, es nacer de nuevo. ¿Qué significa? Nacer tiene un proceso. Voy aquí al término nacimiento. Dice, el nacimiento es el momento en que termina el proceso de gestación y emerge un nuevo ser vivo a la tierra. Este sale del vientre de su madre en el caso de los animales vivíparos, o el huevo en el caso de los animales ovíparos, o bien cuando una planta sale de la semilla, o bien cuando un neonato humano sale del vientre de su madre. Entonces, es salir a la luz, ¿cierto? Es salir, es, 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 es ver nuevas cosas, pero antes de eso hay un desarrollo, ¿cierto? Hay un proceso. Entonces, en cuanto a lo que habla Jesús, es que antes de nacer tiene que haber un proceso. Y ese proceso no tiene nada que ver con ir a un lugar o con seguir a alguien. Ese proceso tiene que ver con un cambio real, con un cambio de personalidad y con un cambio genuino, y que la persona sea quien tome esa decisión. En este nacimiento nuevo, quien toma la decisión de eso, nacer de nuevo, es la persona. Jesús no obliga a nacer de nuevo. Sí, Jesús no obliga a que la persona nazca de nuevo, sino que la persona decide nacer de nuevo. Si no lo hace, pues es su decisión, no va a ser obligado. Entonces, sin embargo, si decide nacer de nuevo, va a pasar por un proceso, y ese proceso va a tener muchas circunstancias. Al mismo tiempo, como cuando se nace, los humanos tenemos el proceso de 9 meses de gestación, ¿cierto? Para poder nacer, para poder salir del vientre de la madre. Asimismo, nosotros tendremos ese proceso para poder salir y mostrar que somos nuevas personas y que hemos cambiado. No porque pertenecemos a algo, sino porque se decide hacer ese cambio, porque se tomó la decisión y se aceptó lo que dijo Jesús. Se aceptó nacer de nuevo. Sí, se aceptó la propuesta. Como lo dije, puede no aceptarla, y eso no va a afectar a la persona, porque pues no va a conocer esa parte nueva, ¿no? Pero pues igual seguirá como ella quiere seguir. Y entonces en ese término es eso. No vengo aquí a obligar a nadie. No vengo aquí a obligar a que se nazca de nuevo. Jesús no lo hizo. Jesús solo dijo que es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. ¿Sí? Y el reino de Dios es las cosas de Dios. Y las cosas de Dios son un misterio. Y no significa que va a vivir un mundo de maravillas. Es un proceso. Y en el proceso de nacimiento y de crecimiento, después de nacer se crece, y hay un proceso de crecimiento, y en ese proceso de crecimiento pues van a haber cosas que van a afectar, que van a ayudar, y va a necesitar de muchas cosas más. De, por ejemplo, de orar y de leer la Biblia. Entonces, en ese sentido, y cambiar la visión de la vida. Entonces, en ese sentido, es eso. ¿Sí? Jesús vino a hacer una propuesta. Si la aceptas, está bien. Si no la aceptas, también. Porque igual es tu decisión. No es una imposición. No se impone. Y la persona que quiere nacer de nuevo, nace de nuevo por sí misma. Porque quiere, porque lo desea. Y toma la decisión de hacerlo. Y no es una imposición. Porque entonces, si fuera una imposición, entonces en un momento de cambio, pues cambiaría. Entonces lo que quiere es seguir, y claro que habrán circunstancias en las cuales se sentirá diferente, afectado, como lo dije. Es un proceso de crecimiento, como en los niños, como nosotros los humanos. Entonces, en ese sentido, viene es la parte de que es una decisión propia. Es una decisión en la cual no tiene que ver un lugar, una congregación, una denominación o una persona, sino que tiene que ver
es un trato entre la persona y Jesús. Jesús hace la propuesta, la persona acepta o no acepta, cualquiera de las dos opciones. Si acepta, pues va a nacer de nuevo y conocerá el reino de Dios. En ese término es en que no vamos a hablar del reino de Dios hoy, vamos a hablar de la parte del nacimiento. Y si vamos a hablar del reino de Dios, sería otro año en el cual nos tiraríamos. Entonces hablaríamos demasiado. En un momento dado hablaremos del reino de Dios. Entonces sería un buen tema para el próximo video. Entonces sería esa parte. Entonces nacer de nuevo, la propuesta se hace y quien toma la decisión es la persona. Y la persona decide. Y es una palabra de fidelidad hacia sí mismo y hacia Jesús. Quien dice que va a nacer de nuevo, pues va a tratar de nacer de nuevo y hacer cosas nuevas y dejar cosas que ya no estaban y por lo tanto ser mejor. Entonces en ese sentido y en esa partecita no es que es pues porque yo entré a un lugar o porque yo estoy en algún lugar X o algo, entonces ya cambié, entonces no puedo hacerlo. No. El hecho es que es tu decisión. Si no lo quieres hacer las cosas que hacías antes, pues no las haces y ya. Porque tomaste una decisión, porque serías infiel a tu palabra, a ti mismo, porque a ti mismo te estarías mintiendo. Entonces sería esa parte. Además hiciste un trato con Jesús y Jesús te tiene ahí en cuenta. Si falles, de todos modos, si aceptas tu error, Jesús también estará ahí. El que falla es uno, no Jesús. Entonces eso es otro tema. Entonces en ese sentido, nacer de nuevo es tomar la decisión de hacer cosas nuevas, de ser una nueva persona, de dejar algunas cosas que nos hacían y contribuir a muchos cambios en la vida propia y en la vida de los demás. Eso creo que es nacer de nuevo, a grosso modo, de forma corta, y considero que a eso en esos términos tenemos que ser. Igual la persona que fue, volvemos un poquitico a los versículos anteriores, a encontrarse con Jesús, era un gran dirigente, una persona que tenía poder, y fue a Jesús a encontrarse con él. Para nacer de nuevo hay que encontrarse con Jesús, y no es solamente una retrospección interior, ¿sí? No es solamente es una cuestión de decir voy a cambiar, sino también es un trato con Jesús. Entonces es un trato consigo mismo, con Jesús, porque como dije, es una decisión propia, es una decisión de la persona, quien la toma, pero también es una decisión que se toma y que es un trato también con Jesús. Entonces dices, yo quiero cambiar y ser nuevo, ser un ser nuevo. Y entonces Jesús dice, listo, tú lo quieres, es una decisión tuya que yo avalo. Entonces es interesante eso, ¿sí? Entonces creo que nacer de nuevo es algo que debemos hacer, y en estos tiempos muchos más. No porque venga al final de los tiempos, sino porque es necesario ser un ser nuevo. Entonces debemos hacer ese tipo de cosas. Un abrazo para todos, muchas bendiciones, y que Jesús, Dios, los ángeles y el universo estén con ustedes. Un abrazo. Bendiciones.